a orar, porque si hay algo que necesitamos, es la guía del Espíritu Santo en todo esto. Amén. Bien, Padre, muchas gracias, Señor, por esta bendición. He aquí tu palabra, está, Señor, presentada y va ahora, Señor, vamos a servirnos de ella. Danos tu bendición para poder, Señor, entender, para poder que tu Espíritu Santo nos ministre. Señor, tu Espíritu de Dios sea en nuestras vidas, dándonos sabiduría y entendimiento a estas verdades, Señor, importantes. Muchas gracias. Amén. 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 No voy a dar claves de cómo orar mejor. Sabe que hay un montón de libros y recuerdo en mi juventud la angustia de buscar la fórmula para poder orar mejor. Me angustiaba, y es cierto. Y más de una vez llegaron a mis manos el libro, las 4 fórmulas para orar a Dios, ¿ya? 7 pasos eficaces para tener una oración eficaz. La fórmula perfecta para orar. Y hay un montón de libros que escritores de repente sacan. Y la verdad es que con el transcurso del tiempo uno va entendiendo más lo que Dios nos va enseñando y cómo esto no es una fórmula, sino es una disciplina, una forma de vida en nuestras vidas para poder estar en esta bendición y contacto con Dios. Antes de ir un poco más al detalle, hay verdades absolutas con respecto a la oración, ¿ya? Una verdad absoluta, que usted la puede notar, porque yo soy bien torpe en lo que es esto de la Power y estas cosas, así que le voy a pedir que los que puedan anotar, anoten, al menos esto va a quedar grabado después, igual lo pueden descargar para poder tomar nota de ello. Vamos a esperar que venga ahí. Eso, pase adelante, no. Yo no quería interrumpirlo, pero está ahí, pásalo. A ver si quieres pasar. Ahí hay espacio. Ya. Una cosa importante, un absoluto, es Dios, hermanos míos, siempre nos escucha. Pero quiero hacer notar la diferencia de que estamos hablando de aquellos que pertenecemos a su reino, ¿ya? Hoy día se ha enseñado de que Dios escucha a todos. Y la verdad es que no es así. Todo aquel que le invoca va a ser escuchado por Dios. Si hay un alma pecadora que se arrepiente y clama a Dios, Dios lo va a escuchar. Pero cuando una persona decide estar lejos de Dios, cuando una persona decide vivir bajo sus principios y no bajo los principios de Dios, esa persona puede decir, ahora yo voy a orar por esto, y la verdad de las cosas es que a la luz de la Escritura, y vamos a ir viendo, Dios no va a entrar en esa presencia de Dios, ni va a haber un oído de parte de Dios a esa vida, porque no hay una consecuencia. Las normas del mundo son unas, las del reino del Padre son otras. Nosotros pertenecemos al reino del Padre, los hijos de Dios, lo que hemos recibido a Cristo, lo que es más pequeñito y los mayores, lo que hemos estado esforzándonos por acercarnos a Dios, pertenecemos a un reino, y ahí Dios siempre nos escucha. Tal vez no con la respuesta al tiempo que nosotros queremos, o de la forma que nosotros esperamos, pero Dios siempre nos escucha. Primera de Pedro 3:12 dice así, porque los ojos del Señor, dice, están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre los justos. Y ahí tenemos una afirmación que está hablando y nos está diciendo ¿quiénes son los justos? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los que han sido, como dice la palabra, justificados. ¿Y cómo somos justificados, hermana Viridiana? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Pero ¿cómo llega esa justificación a tu vida? ¿Cómo llegó esa justificación? ¿En qué momento llegó? Al aceptarlo y creer en él. Al aceptarlo, ¿ya? Cuando nosotros nos rendimos a Jesús y decimos, Señor, ahora tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, mi vida te pertenece, ¿ya? La sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. No de algunos, de todo pecado. Hermano, entre paréntesis, no siga llorando, ni que le sigan atormentando los pecados del pasado, porque eso ya no existe, ¿ya? La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y es más, no por nuestros méritos, hoy día somos llamados justos. Somos llamados justos. Y Dios nos escucha. Y esa es promesa de Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos, dice,
atento, ¿a qué? A sus oraciones. Por lo tanto, nunca te canses de hablar con Dios. No pienses que Dios no te va a escuchar. No. Incluso si nuestra oración está equivocada, Dios nos va a escuchar. ¿Hay oraciones equivocadas? Por supuesto. Y yo voy a poner un ejemplo claro. Yo amo mucho, por ejemplo, al hermano tanto. El hermano tanto está con un problema y yo voy a orar, una enfermedad, por ejemplo, voy a ir a orar por él, pero Dios sabe que mi corazón es que esa persona sane. Y Dios va a escuchar mi oración, pero Él va a ser conforme a su voluntad. Amén. Amén. Por lo tanto, siempre Dios nos escucha. Primera de Juan 5:15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, la Biblia dice que Él siempre nos oye en cualquiera cosa que le pidamos. Por lo tanto, eso a mí me alienta, no sé usted, porque dice en cualquiera cosa. Incluso Dios, conociendo nuestra falencia, nuestros errores, nuestras imperfecciones. Tal vez en este momento hay hermanos acá que oran con mucha sabiduría, pero tal vez hay hermanos que aún no están entrando en esa sabiduría y da lo mismo, porque la promesa de Dios es que Dios siempre nos oye. ¿Qué le parece? Amén. Maravilloso, ¿no? Amén. Es maravilloso el poder entender. Dios siempre te escucha. Hermano, estamos hablando de Dios, el Creador. Dios siempre me escucha. Y a veces tenemos problemas pequeñitos y Dios nos va a escuchar. Y a veces vamos a tener situaciones tremendamente grandes y Dios nos va a escuchar. Siempre. Y esa es promesa suya. Eso es un absoluto, una verdad absoluta. Eso no va a ser cambiado. Si usted está dentro del reino de Dios, Dios siempre le va a escuchar. En segundo punto, tenemos que aprender a nosotros también a orar bajo principios bíblicos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Mi oración no puede contradecir lo que ya Dios dijo, lo que Dios habló. Dios habló, mandó una ley en su reino, esa es la voz del Padre. Yo no puedo estar pidiéndole a Dios algo contrario a lo que Él ya mandó. Si yo le digo a mi hijo pequeño, hijo, no tomes el cuchillo, el niño debería entender, y lo lógico es que si me dice, papá, ¿puedo tomar el cuchillo? O voy a tomar el cuchillo porque creo que no le va a molestar a mi padre, pero ya di la orden a mi hijo, no tome el cuchillo por protegerlo, obviamente, y él lo toma diciendo, no, yo creo que mi padre está de acuerdo con esto. Eso es ilógico, ¿ya? El padre ya dijo, no tomes el cuchillo, ¿ya? No metas la mano como cuando los niños eran pequeños y los que vivíamos acá en el sur, yo creo que a todos nos ha pasado, que los pequeños descubren que la cocina es caliente, ¿cierto? La tentación de los niños de ir a ponerle el dedo ahí a la cocina, ¿cierto? Y eso puede traer un tremendo problema, una quemadura grave, ¿ya? Entonces el papá, ¿qué es lo que dice? No pongas tu dedo. Pero el niño es porfiado, y ahí va. Y a mí en mi caso, en mis dos casos, ya de padre, de Matías y Felipe, a los dos pasó exactamente lo mismo. Hijo, no pongas la mano ahí en el fuego. Esa es la orden del padre. Entonces los niños razonan. ¿Pero qué tanto? Sí, pero ya está dada la orden. Y ahí el padre guarda silencio, en el caso mío, y yo decía, que lo toque. Pero estábamos ahí con mi esposa. Y le ponía el dedo. Y cuando sentía el calorcito en el dedo, salían, a veces lloraban, pero el puro dedo, nunca más lo tocaron. ¿Se da cuenta? Pero ya la orden estaba dada. Por lo tanto, cuando Dios nos da una orden, eso es un principio bíblico. Yo no puedo orar para que Dios cambie ese principio bíblico. ¿Ya? Si Dios me manda a que yo no debo robar, no puedo orar para que Dios me bendiga en un robo. Y ahí, Señor, ayúdame porque voy a ir a robarle al vecino. Es imposible, ¿ya? Y la gente lo hace. La gente hace. Hoy día está orando las personas fuera de los principios de Dios. Por eso es importante leer y saber qué es lo que Dios pide de nosotros, ¿ya? Para tener también una oración con sabiduría, con entendimiento. ¿Qué es lo que Dios pide de mí para yo también pedir con sabiduría? Dice en 1 Corintios 14,
Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también, ¿cómo? Con el entendimiento. ¿Ya? Y esto, hermano, es importante porque a veces nosotros andamos como, dicen en el campo, como gallinas sin cabeza. ¿Ya? Cuando usted le corta la cabeza a una gallina, no sé si lo ha visto, salta para todos lados. No sabe, no tiene cabeza, salta por inercia, por estímulo, salta. Y a veces nosotros, tristemente, nos comportamos así. ¿Ya? No sabemos para dónde va, qué es lo que Dios pide de nosotros. Y sí tenemos que tener una guía. ¿Cuáles son los principios de Dios? Para no estar orando en vano, para no estar pidiendo en vano, para no estar incluso a veces ofendiendo a Dios, ¿cierto? Con una oración que no corresponde. Yo vi personas, en los tiempos de la política, es absurdo, hermano, es absurdo ver cómo unas personas tienen luz de Dios para orar por un político y los otros oran por el otro hasta con revelaciones de quién va a ser el nuevo presidente, por ejemplo, es que Dios me lo mostró de un lado o de otro, no importa. Pero no es eso, simplemente el corazón que a veces se apasiona, pero Dios nos llama a orar, dice, y cantar incluso con el entendimiento. Por lo tanto, sí es parte de ese principio. Y otro principio, hermano, que es importante es el que más se repite en la oración, que Dios más nos aconseja. Está en el Padre Nuestro, está en los textos que vamos a ver. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad. Amén, hasta ahí. Hágase tu voluntad. ¿Y qué nos cuesta esa parte? ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. Y eso yo creo que es una de las cosas que hemos tocado muchas veces con los hermanos acá en la iglesia, y yo sé que ellos ya lo entienden, porque una vez se dice, vamos, escucha las oraciones de los hermanos, oremos por esto si es conforme a su voluntad. A Dios es nuestro Padre, a Dios hay que pedirle permiso, ¿ya? Él es el Rey, pero es nuestro Padre. Él merece todo respeto. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y el temor es el respeto, ¿ya? El respeto. Ese respeto que hoy día ya no se conoce. ¿Por qué la gente hoy día no tiene temor de Dios? Porque no tiene temor, no sabe lo que es el respeto a un padre. Hoy día el que grita es el niño en la casa, el que da las órdenes es el niño, la niña, si quiere comer, no quiere comer, elige la comida, elige lo que se va a ver en la tele. El niño es el que manda en la casa. Por lo tanto, cuando le dicen a ese niño que después un joven, un adulto se convierte a Cristo, dice, tú tienes que tener respeto por Dios. Ya ni siquiera sabe lo que es eso. Y eso es lo que está pasando en nuestra nueva generación, también dentro de la iglesia. Por lo tanto, sí tenemos que preguntarle al Padre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Amén. A Dios no se le da órdenes. No se le da órdenes, hermano. Yo no puedo decir, Señor, tú vas a hacer esto. Y yo lo he visto y lo he escuchado, no una vez, muchas veces. Es que vengo porque esto es así. He escuchado gente muy cercana que ha llegado a decirle a una persona que está con su hijo ahí en una situación muy grave de enfermedad, y que gente viene, sabe, Dios lo va a sanar y voy a orar porque Dios es bueno. O sea, si Dios hace otra cosa ya es malo. Y resulta que ese niño sí se fue a la presencia de Dios. Sí partió a los brazos del Señor. ¿Y qué pasó con esas órdenes y que Dios es bueno, etcétera? Por eso orar dice con entendimiento y con temor de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo oro por los enfermos. ¿Y sabe qué? Y lo digo aquí delante de todos, y esto queda grabado. No tengo ninguna duda que Dios tiene poder para sanar enfermos. Ninguna duda que Dios tiene poder para resucitar muertos. Lo puede hacer, hermanos. Lo hace el Señor. Pero eso no significa que yo le vaya a dar órdenes al Señor. ¿Qué es lo que dice 1 Juan capítulo 5, verso 14 al 15? Dice así, 1 Juan capítulo 5, verso 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? ¿Quién es Él? Cristo, Dios. Nuestra confianza que tenemos en Él. Dice, ¿qué sigue? Que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, pero aquí viene, conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y se da cuenta lo importante. La Biblia, hermanos, nunca se ha contradecido. Entonces, por una parte, pide, y el que pide con fe recibirá, etcétera. Esa es una parte, pero es un complemento. Y la otra verdad es el que pide.
conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Pero esto no nos coarta nuestro derecho de orar, porque a veces ni siquiera estamos claros, hermano. Y cuando no estamos claros, Señor, glorifícate tú. Haz tu voluntad, Señor. Si hay que romper algo, rómpelo. Si hay que cortar algo, córtalo. Si vas a dar vida, dala a tu Señor. Pero haz tu voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. No, es que yo no acepto lo que Dios hizo. Ese es nuestro problema. Pero Dios sigue teniendo una voluntad buena, agradable y perfecta. Hace unos años atrás escuché a un joven predicar y él dijo, la enfermedad es una maldición, tú no puedes ser pobre y un montón de cosas así. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Te gusta estar enfermo? No, dijeron los hermanos. Bueno, no es agradable. Y sacó una doctrina, ¿cierto? Con este texto. Pero él estaba viendo la voluntad nuestra. A mí no me gusta estar enfermo, ¿cierto? A mí no me gusta que se me muera un pariente. Puedo tener a un abuelito que tiene 120 años y todavía no quiero que se muera. Pero Dios dice otra cosa. Y el texto dice que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, esa es buena, agradable y perfecta. En estos tiempos que estamos nosotros hoy día viviendo, en estos tiempos, lo que más necesitamos tener es conexión con el Padre, conexión con Dios. El leer la Biblia es importantísimo, muy importante, porque es la voluntad de Dios sobre mi vida. Pero la oración, hermano, es el nexo que me une al Señor. Y cuando tenemos oración, se vivifica el espíritu. Hay un fuego dentro de nosotros que arde. Hay presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros estamos en oración, ya acabó la carne. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Cuando estamos en oración y tenemos... Mire, yo creo que a todos nos ha pasado. Usted puede tener un problema muy grande, un problema de verdad importante en su vida. Y usted todavía no ora, supo algo, una noticia terrible. Mientras usted camina en ese problema, se está deshaciendo. Se le puede partir el alma. Pero en el momento que usted se pone de rodillas y ora, el Espíritu de Dios comienza a hacer una obra en su vida. Amén. Y lo va a levantar y su alma va a glorificar al Padre. Sí. Y usted se va a levantar asustado diciendo, Señor, ¿cómo puedo tener esta paz y este gozo sabiendo o entendiendo lo que hoy estoy viviendo por una situación cualquiera que sea? No importa. Eso ya es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es producto de la oración. No estoy hablando de un ministerio de oración. No estoy hablando de una vida de oración, que hay gente que tiene ese ministerio maravilloso. Estoy hablando de la oración personal entre usted y el Padre. La oración de todo hijo de Dios. Por eso que es terrible y es preocupante cuando queremos vivir una vida correcta delante de Dios, cuando queremos cumplir con algunas cosas de la iglesia, cuando somos correctos moralmente y guardamos algunos preceptos bíblicos, pero no tenemos oración. Porque yo pienso, y ustedes luego vamos a dejar la oportunidad para que compartamos un poco sobre esto, pero yo pienso que eso nos va a llevar a una vida de religiosidad. ¿Y qué es una vida de religiosidad? Es una vida que vamos a hacer las cosas por cumplir, pero que no brota de acá adentro de nuestro corazón. Cuando estamos en oración, queremos agradar a Dios. Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Queremos que Dios tome el control, no mentalmente, sino de acá adentro. La oración es un don inefable, ¿ya? ¿Qué quiere decir inefable? Que no se puede explicar con palabras humanas. Y ahí está, esa maravillosa, algunos dicen arma, y otros pueden decir regalo, ¿cierto? Que Dios nos ha dado esa conexión con la fuente de vida, con la fuente de amor, que es Dios, y que es a través de la oración.
Cuando Jesús enseñó a orar, él fue muy directo. Ya la gente ignora las palabras de Jesús con una facilidad sorprendente. Ya él dijo, no hagan vanas repeticiones. Punto. Andar repitiendo oraciones no es justamente lo que el Señor enseñó que no había que hacerse. No hagas vanas repeticiones. Mateo 5, si no me equivoco, ¿cierto? 5 y 6. Ya. No hagas vanas repeticiones. Pero parte importante es, Señor, haz tu voluntad. Siempre. Santiago 5, capítulo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Amén? Voy a volver a repetir. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Está bien? ¿No? No. Porque siempre se dicta de la otra manera, y lo he escuchado, la oración de fe sanará al enfermo, y sí, Dios tiene el poder para sanar como Él quiera. Pero ¿sabe lo que nos ofrece el Señor a través de la oración de fe? Salvación. Es salvación. Amén. ¿Ya? Cuando nosotros no tenemos claro el concepto de eternidad, también lo hemos mencionado antes, para nosotros lo más importante es la sanidad física. Eso es lo más importante. Pero lo que Dios nos ofrece es salvación. Porque este cuerpecito y el suyo, tarde o temprano, si Cristo no viene antes, va a terminar echándose a perder, ya descomponiéndose, porque es parte de la naturaleza. Amamos tanto este cuerpo que no queremos que nadie se enferme, que no queremos que nadie se muera. Y no nos preocupamos de lo eterno. Y es lo eterno lo que se alimenta con la oración. ¿Se da cuenta? Que es el alma. Es la eternidad en nosotros. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago capítulo 5, verso 15. ¿Y por qué es importante la oración? Porque finalmente es la voluntad de Dios. Claro, nos bendice, pero es lo que Dios quiere. Y para mí sí es importante lo que Dios quiere. O sea, si Dios a mí me dice, para mí es importante cualquier situación, es lo que yo tengo que hacer. Y lo que Dios nos está mandando a hacer es simplemente orar. Mire, dice en 1 Pedro 4:7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El fin, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad como en oración. Y esa es voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que velar porque el fin está cerca. Hagámoslo. ¿Cómo? En oración. Tenemos que estar orando. ¿Sabe usted la importancia que es que estén orando por usted? ¿Y cómo es importante que usted ore por otra persona también? ¿Cómo es importante? ¿Cómo el cielo se mueve también producto de las oraciones? Yo hace hartos años atrás tuve un conflicto doctrinal en mi vida, porque en algún momento estuve tomando parte y oído un poco de algo que justamente conversábamos con mi hermano Jorge ayer, creo, que es algo que se llama el calvinismo o el hipercalvinismo, que para mí le quita mucha de la gracia de Dios. Aunque ellos defienden, estoy de acuerdo, de la soberana gracia, pero para mí es casi lo contrario. Porque uno de los conflictos que yo tenía era, y tal vez le ha pasado a usted, ¿por qué voy a orar por algo si Dios ya tiene toda decisión tomada? ¿Qué saco yo de estar orando por este problema, esta situación, si Dios ya tiene toda decisión tomada? Y fue después, hasta que entendí bien el concepto de reino, ¿ya? El mundo tiene su príncipe, así dice la Escritura. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Ahí tiene sus reglas, sus cosas. Pasan cosas horribles ahí. Pero Dios gobierna en su reino, ¿ya? En el reino de los cielos, en el reino del Padre, ¿ya? Donde Él es el soberano. Por lo tanto, yo vivo en este mundo, pero no soy parte de este mundo, pero vivo acá. Y por mí y por la oración que uno va efectuando, Dios va interviniendo y abriendo caminos a nuestra vida, ¿ya?
pero tenemos que orar. Por eso era como contradictorio. Y los hermanos estaban orando y Pablo y Silas se les soltaron las cadenas y salieron. Y cuando llegaron, dice que halló los hermanos orando. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la importancia si Dios lo iba a hacer igual? Porque sí, la oración provoca cosas grandes. ¿Ya? Sí debemos estar orando. Y por eso que la Biblia dice, velad en oración, manténganse en oración. La oración nos protege. La oración nos guarda, limpia nuestra mente. Oiga, pasa un tiempo sin oración y de repente empezamos a pensar cualquier cabeza de pescado, cualquier situación, nos involucramos en tonteras, a veces nuestra mente se llena de basura, se puede llenar de política, de un montón de cosas. No digo que la política sea mala, me interesa, siempre estoy escuchando, pero mi centro es Dios y debe ser Dios, y por eso es importante orar. Por eso es importante orar. ¿Cuánto tiempo será importante orar? Y dejo la pregunta abierta, no sé si alguien piensa. ¿Cuánto, según la Escritura, vamos a hablar según la Biblia, que es lo que nos muestra? ¿Cuánto tiempo será importante orar? ¿Es importante el tiempo de oración? ¿Sí? Yo creo que es importante nuestra constancia en la oración, pero más importante es nuestra calidad de oración que nuestro tiempo de oración. Yo creo que hay gente que puede decir, voy a orar 1 hora, y ahí va a estar. Y la verdad es que a rato se va a ir, pero va a volver, qué sé yo. Y está bien, porque si hay gente que ora fervientemente 1 hora, yo quisiera tener aquello. Pero si estás 5 minutos derramando tu alma delante de Dios, eso es grandioso. Eso te va a llenar de bendición. La Biblia nos muestra, no tengo los textos, porque sé que esto va a ser breve, pero la Biblia muestra en muchos pasajes que los hermanos en la iglesia primitiva, muchos oraban de rodillas, ¿ya? No es un invento, ¿ya? Que sacaron las iglesias, los hermanos oraban de rodillas, pero también oraban caminando. Y también yo puedo hacerlo. Mi tiempo de oración, más que el largo que tenga, es la intensidad que debe tener. Yo puedo estar orando 15 minutos, una oración, Señor, casi como un rezo, así una cosa, como estar hablando al aire, o estar 5 minutos, como decía, o 10 minutos derramando mi alma delante de Dios. ¿Ha derramado su alma delante del Señor en oración? ¿Sí? Y es maravilloso, pero también es tremendo, ¿ya? Cuando a veces estás orando, y por eso digo, y voy a hablar de una experiencia personal, y no encuentro en la Biblia un registro que me hable la palabra de un tiempo, 2 horas de oración, ¿ya? Tienes que tener todo cristiano, ¿no? Ser constante en oración, ¿ya? Yo trato de orar hartas veces al día, durante varios momentos, en la mañana voy caminando, voy en el auto y uno está hablando con Dios y estamos clamando a Dios. Pero también es lindo entrar en esa profundidad de la oración, en esa intimidad en la oración, donde te dejas para que Dios ministre tu alma, ministre tu vida. No sé usted, porque yo esto sí que creo que es personal entre Dios y nosotros. La Biblia muestra un montón de formas, pero yo en lo personal, cuando estoy solo y voy caminando, generalmente tengo momentos muy lindos en oración. Recuerdo en muchos tiempos de oración cuando voy en el auto solo manejando, ¿cierto? Y puedo orar solo en el auto. Y usted tiene, por ejemplo, usted maneja harto, o mis hermanos, aprovechen ese tiempo, ¿ya? En poner una alabanza y oren a Dios. Y es muy posible que en algún momento incluso les cueste conducir porque van a estar orando a Dios, de tal manera que la presencia de Dios va a estar muy fuerte en su vida, muy fuerte. La presencia de Dios siempre está en todas partes, ¿ya? Dios no se aleja, Dios es omnipresente, pero vivimos y nos hace temblar esa presencia en momentos muy especiales, ¿no? Muy especiales. Recuerdo haber cruzado en bote solo entre Chauliné y Alao muchas veces, y en más de alguna ocasión parar el bote porque era tanto que tenía que ponerme de rodillas en ese bote solo a la mitad de un canal, simplemente para agradecer a Dios, o para pedirle a veces a Dios que casi, Señor, es suficiente, porque a veces uno se siente que se te va el aire o algo. Es mucho lo que la presencia de Dios en la vida de una persona. Esa intimidad es importante, pero no nos habla de que tiene que ser exclusivamente permanente, pero sí constante en la oración. Cuando estamos orando, pregunta, ¿con quién hablamos? Con Dios. Y por eso también quien merece
ese respeto y ese tiempo para el Padre. Hay oraciones cortitas del alimento, ¿cierto? Vamos a orar por los alimentos. La hacemos cortita porque es casi, la oración del alimento se ha transformado en nosotros casi en una liturgia de cumplir y pegar ahí una gracias, Señor, y todos caemos en eso. Pero la verdad es que cada oración de nosotros debería ser con la más grande del respeto y la devoción a quien nos estamos refiriendo. Si aquí viniera, mira lo que voy a decir, si aquí viniera, somos todas personas aquí educadas, yo considero. Si aquí viniera el presidente pasado, el de ahora o el de futuro, no importa cuál sea, sí tendríamos un respeto, porque es una autoridad. Puede que no te guste, puede decir, este tipo es lo peor que hemos tenido, pero se para, viene con su escolta, quiere pasar aquí a la base, todos ahí bien, tal vez bien presentadito, porque no importa quién sea, tal vez mejor presentado que él mismo, pero ahí estaríamos nosotros como bien, ya. Y Dios, y el Padre, a quien vamos delante de su presencia. Cuánta devoción, cuánto respeto, ¿cierto? La santidad misma que es Dios. Y delante de Él nos paramos. Así de simple. Por los méritos de Cristo en mi vida, me puedo presentar delante del Padre. ¿Sabe usted que si no fuera por Cristo y yo tuviera la oportunidad, porque antes de que el velo se rajara, yo no podía pasar a la presencia de Dios como pasó ahora. Si yo hubiese en el pasado pasado a la presencia de Dios con una oración intensa, bonita, pero antes de que el velo se rajara, yo moría instantáneamente. Ese derecho no es mío. Ese derecho me lo dio el Señor. Mi hermana Nancy, mi hermano Moisés, mi hermana Jimena, todos. Cuando oramos nos presentamos delante de un Dios que es todo santo, todo poder. Y yo no soy digno, o no era digno, hasta que Cristo me limpió. Y Él conmigo me permite estar delante de la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. ¿A qué hora supuestamente tengo que terminar? Me avisa, hermana Viri, porque no quiero, porque tenemos la otra actividad. Pues. Bien, ahí. 3:30. ¿3:30 tengo que terminar? Bien. Sí, voy a tener que terminar. ¿Por qué es importante la oración? 1 Timoteo 2:1, exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Amén. ¿A usted ha tenido algún presidente, por ejemplo, que no le guste? Yo sí. ¿Ha orado por él? Sí. Sí, qué bueno. Por todos los hombres. Tenemos que orar. Señor, toma tu control. Entrega tu luz. Bendice a tu pueblo a través de lo que está sucediendo. ¿Ya? Por todos los hombres. Filipenses 4:6 dice, para nada estéis afanosos. Qué linda esta palabra. Porque a veces nos afanamos, nos preocupamos, nos angustiamos. No, dice el Señor. Relájese. Para nada estéis afanosos. Sino, esto es lo importante de tu problema, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Amén. Tengo un problema, estoy tan preocupado, subió la benzina, tengo un problema familiar, está esta persona enferma, etcétera. Y el Señor, ¿qué nos dice? Según Filipenses 4:6, para nada estéis afanosos. ¿Ya? Para nada, no te estés preocupando de esa manera, ya que tu corazón no pierda el rumbo, que no pierda el norte, sino que sean conocidas, y esto es lo importante, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mire, yo lo voy a hacer porque yo estaba orando por esto, estaba en Chaulinec ahora el fin de semana pasado. Iba orando por la playa, entre la villa y Capilla Antigua, y el Señor me mostraba una imagen, ya, con respecto a esto, y para mí me bendijo, y por lo mismo la quiero compartir con ustedes, ya, que era la imagen de la lámpara. ¿El texto de la lámpara cuál era? ¿Sí? No sé. No. No, es que no sé cuál era. ¿Lámparas son 28 palabras? No. El texto que dice...
No, se me olvidó buscarlo. El texto que dice, no, poned aceite en vuestras lámparas. ¿Ya? Bueno, ahí mientras lo buscan. Esta es una lámpara antigua, ya pocas hay de esta. No es tan antigua, obviamente, como la bíblica. Esta es la lámpara que se usaba cuando yo llegué aquí a Chaulinet en los años 94, una lámpara que se usaba junto con las famosas Petromax, ¿ya? Las lanchas, por ley y normativa, tenían que tener una lámpara esta pintada rojo en la parte de atrás. En caso que se les acabara la batería, tenían que prenderle esta lamparita atrás, mirando hacia la popa. Y la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos lámparas delante de Dios, ¿cierto? Y cada uno de nosotros somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, ¿ya? Esto fue creado por alguien, ¿ya? Si este fuera una persona, fue creado por Dios. ¿Qué marca la diferencia entre una lámpara y otra? Si tiene aceite, ¿ya? El aceite es lo que Dios nos da en el momento en que nosotros nos convertimos en Cristo. ¿Cómo se llama ese aceite en nuestras vidas? El Espíritu Santo, ¿ya? Y lo que yo, mientras oraba, iba caminando y recibía al Señor, es que hoy día tenemos muchos hermanos como esta lámpara. Son hermanos. Tienen aceite, ¿cierto? El Espíritu de Dios está en sus vidas. Pero ¿qué no están haciendo? ¿Qué falta en ella? Alumbrar. Que alumbre. Y eso lo hace la oración. Lo hace la oración, ¿ya? Hermano querido, tú puedes caminar por la vida con Dios en tu corazón, pero si no prendes, si no oras, porque vimos un montón de textos bíblicos, y hay un montón de textos bíblicos más, si no prendes tu lámpara, ¿ya? Tú no tienes razón de ser. Te estás perdiendo de algo hermoso que es la luz. La luz es maravillosa, la luz es cálida, la luz es atrayente, la luz es el sentido dentro de la oscuridad, ¿ya? Por algo están los faros en medio de las tormentas y en medio de la oscuridad, porque es la única, aunque sea algo pequeñito que tú ves, y el hombre que va ahí navegando sabe que ahí está el roquerío, es el faro y le está avisando la luz. Y eso solamente se logra, esa luz, en la presencia de Dios y en la presencia del Espíritu Santo. Y así somos muchos, y estamos aquí. Y me voy a dar el gusto a ver si prende. No, esta no la aprendí hace mucho tiempo. Pero mire, esta no se ha aprendido en mucho tiempo. Tal vez se llama Juanito y no ha orado hace mucho tiempo. Tal vez Juanito está yendo a la iglesia, pero no ha tenido tiempo de oración. Y Juanito ahora se ve. Pero si estuviéramos de noche y cortáramos la luz, ¿se vería Juanito? No. Nada. Y esta luz no es la luz del testimonio, que yo, como lo que estoy mencionando, la reflexión que estoy haciendo, sino la luz que está dentro de nosotros, ¿ya? La presencia de Dios dentro de nosotros. Porque sí tenemos una luz que es el testimonio, que una lámpara no se pone bajo una luz, sino tiene que ponerse encima para que alumbre a los demás, ese es el testimonio. Pero la verdad es que a través del Señor le estoy ministrando tu corazón, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Entonces Juanito un momento va y dice, basta, voy a orar, me voy solo, me voy a mi pieza, me pongo de rodillas. Pero no, ya está descargado. No tiene vuelta, hermano. Es el último intento. No, Juanito, ya no tiene vuelta. Ahí está. Ya. ¿Ve? Y ahí alumbra, ¿ya? Ahí alumbro. Y es diferente, voy a hacer la última. Ahí. Y es diferente, hermano. ¿Por qué? Porque cambia todo el sentido. Hay algo en su vida, hay algo en su corazón, hay algo maravilloso y es verdad. Y es así. Te pones a orar, tienes un problema, no importa lo que pase al lado. Mira, aquí puede seguir habiendo oscuridad, pero tú vas a tener algo diferente y es la luz de Dios en tu vida, ¿ya? Tenemos problemas, situaciones. Estamos en los tiempos más difíciles de la historia, ¿ya? Jamás la iglesia había pasado por los procesos que ha vivido. Veíamos un estudio hace un rato atrás que nos decía jamás la iglesia pasó por la situación que vivíamos con una pandemia. Se han enfriado las personas. En los últimos tiempos la maldad se multiplicará, se enfriarán los corazones, habrá tiempos de apostasía, etcétera, etcétera. Tenemos que tener tiempo de oración.
tiempos de oración. El diablo se levanta, ataca, ¿sabe a qué cosa? A lo que más tú amas. A eso ataca el enemigo, ataca a tu familia, ataca a tus seres queridos, ataca muchas veces a tus hijos, pero tenemos que estar nosotros fuertes y necesitamos tener tiempos importantes de oración, tiempos de calidad de oración. Dejémonos de ser lámparas simplemente con aceite, y no es simplemente, es tremendo, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero no la multiplicamos, no tenemos nuestros tiempos de Dios, y para eso es importante mantener estos tiempos y la oración en el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que la iglesia será llamada casa de oración, y muchas veces no lo hacemos. Yo estoy contento, y quiero decirlo acá, estoy contento con el tiempo, con el rumbo que hemos tenido este último año, de estar orando de una forma diferente como iglesia. De que cada culto tengamos peticiones, de que tengamos a nuestra hermana Jimena, que se encargó de eso, y toda la semana sube 1 o 2 veces todas las peticiones de oración, y que los que estamos ahí en el WhatsApp de la iglesia pueden estar leyendo y estar orando continuamente por las peticiones que hay en la iglesia. Eso es importante. Pero no podemos bajar los brazos, no podemos dejar de orar. Dejamos de orar y perdemos el sentido. Una lámpara que no está prendida pierde el sentido, ¿ya? Sigue siendo lámpara, sigue teniendo aceite, pero necesita que la prenda, y eso lo hace el Señor. Ponte a orar un momento y va a alumbrar tu corazón. Ponte a orar de verdad y va a alumbrar tu alma. No importa dónde estés, en tu dormitorio, en el auto, caminando, en una iglesia, da lo mismo. Dios está en todo lugar. No hay lugar donde te puedas esconder de Dios. La Escritura lo dice. Puedes ir a lo alto de la montaña o abajo. La otra vez compartía con los hermanos las pocas veces que he tenido la experiencia de bucear bajo el mar, ahí metido 12 metros bajo el agua, y me he puesto a orar y he tenido presencia de Dios bajo el agua. O puedes estar orando arriba de un avión, lo más alto que hay, y vas a estar orando y el Señor estará contigo. Pero alumbra, no dejes que se apague el fuego en tu corazón, porque es parte importante de tu vida cristiana. No solamente debemos cumplir ya con las cosas de la iglesia, con venir, con tener una familia bonita, con orar por los alimentos, esa oración que a veces la hacemos tan cortita, sino nuestra intimidad con Dios. Amén, amén. Voy a dejar